Hola a todos, en el vídeo de hoy hablaremos sobre un componente eléctrico indispensable. Se trata de las resistencias eléctricas, así que ya sabes, quédate hasta el final del vídeo y aprovechando que tenemos nuevo diseño de mascota del canal te pediré que dejes tu me gusta, que comentes y mucho mejor si te suscribes. Ahora empecemos. La resistencia es un componente electrónico diseñado para causar una caída de tensión al flujo de electricidad en un punto dado, es decir que se opone al flujo de la corriente en un circuito eléctrico. Su magnitud de resistencia depende de su cantidad de ohmios. La resistencia, al igual que otros componentes básicos, tienen una simbología propia para identificarse en los distintos circuitos electrónicos. Esta es la simbología electrónica de las resistencias. Las resistencias o resistores son fabricadas principalmente de carbón y se presentan en una amplia variedad de valores. Hay resistencias con valores de ohmios, kiloohmios y megaohmios. Estas dos últimas unidades se utilizan para representar resistencias muy grandes. A continuación se puede ver algunas equivalencias entre ellas. Para poder saber el valor de las resistencias sin tener que medirlas, existe un código de colores de las resistencias que nos ayuda a obtener con facilidad este valor con solo verlas. Sobre estos resistores se pintan unas bandas de colores. Cada color representa un número que se utiliza para obtener el valor final del resistor. Las dos primeras bandas indican las dos primeras cifras del valor del resistor. La tercera banda indica cuántos ceros hay que aumentarle al valor anterior para obtener el valor final del resistor. La cuarta banda nos indica la tolerancia. Ejemplo, si un resistor tiene las siguientes bandas de colores. Otro ejemplo, pero con una resistencia con una banda de 5 colores. A diferencia del ejemplo dado anteriormente, esta resistencia tiene 5 bandas, cada color representando un número el cual se utiliza para el valor total de la resistencia que queremos calcular. Las tres primeras bandas indican las tres primeras cifras del valor del resistor. La cuarta banda indica cuántos ceros hay que aumentarle al valor anterior para obtener el valor final del resistor. La quinta banda nos indica la tolerancia. Tipos de resistencias. Para entender más sobre el funcionamiento de estos elementos, es importante conocer los tipos de resistencias que existen en la actualidad. ¿Resistencias lineales? Este tipo de resistencias electrónicas se distingue por tener valores que cambian con el voltaje y la temperatura aplicada. Resistencias no lineales. Estas resistencias son aquellas en las que la corriente que fluye por ellas no cambia de acuerdo a la ley de Ohm. Dentro de las resistencias lineales, existen dos subcategorías más. ¿Resistencias fijas? Estas cuentan con un valor específico y que no se puede cambiar por ninguna razón. ¿Resistencias variables? Estas se distinguen por contar con un valor que puede variar si se modifica la ubicación de un contacto deslizante. Hasta ahora hemos hablado sobre qué son las resistencias, sobre su valor de ohmios y qué tipos hay. Pero algo que aún no hemos mencionado es sobre la polaridad de las resistencias. ¿Qué pasa con eso? Pues resulta que en el caso de las resistencias, a diferencia de otros componentes electrónicos, ellas no tienen polaridad. Esto quiere decir que no importa en lo más mínimo de qué forma coloquemos las resistencias, siempre y cuando sea con el valor de ohmios adecuado, no habrá ningún problema en nuestro circuito. Causas comunes de daño en las resistencias eléctricas. Existen varias razones por las cuales una resistencia eléctrica puede dañarse. Por ejemplo, el sobrecalentamiento. Cuando una resistencia eléctrica se expone a temperaturas extremas durante un largo periodo de tiempo, puede sufrir daños irreparables. Esto puede deberse a una mala disipación de calor, una corriente excesiva o un mal diseño térmico del equipo en el que se encuentra. La sobrecarga. Si una resistencia eléctrica es sometida a una corriente superior a su capacidad de carga, puede sobrecalentarse y eventualmente quemarse. Esto puede ocurrir debido a una mala calibración del sistema eléctrico o un mal dimensionamiento de la resistencia. La corrosión. La exposición a la humedad o a sustancias corrosivas puede deteriorar los materiales de la resistencia eléctrica, lo que puede afectar su funcionamiento y causar daños. Vibraciones y golpes. Las vibraciones constantes o los golpes fuertes pueden aflojar los componentes de una resistencia eléctrica, lo que puede llevar a malas conexiones y daños en el componente. Estos son solo algunos ejemplos de las causas comunes de daño en las resistencias eléctricas. Signos de daño en una resistencia eléctrica. Para detectar si una resistencia eléctrica está dañada, es importante prestar atención a algunas cosas. Cambio en la resistencia. Si la resistencia eléctrica muestra un valor de resistencia diferente al especificado, puede indicar un daño en el componente. Cambio en el rendimiento. Si el equipo en el que se encuentra la resistencia eléctrica no funciona correctamente o muestra un rendimiento inferior al esperado, es posible que la resistencia esté dañada. Daños visibles. Si se observan daños físicos en la resistencia, como quemaduras, grietas o partes desprendidas, es evidente que el componente ha sufrido daños. Mal olor o humo. Si se detecta un olor a quemado o se observa humo proveniente de la resistencia, es una clara señal de que el componente está dañado. ¿Prevención de daños en las resistencias eléctricas?
Para evitar daños en las resistencias eléctricas, es importante tomar ciertas precauciones y seguir buenas prácticas de mantenimiento. Algunas recomendaciones incluyen: control de temperatura. Asegúrate de que la resistencia eléctrica no esté expuesta a temperaturas extremas y de que el equipo en el que se encuentra tenga un sistema adecuado de disipación de calor. Protección contra la humedad. Mantén la resistencia eléctrica alejada de la humedad y utiliza recubrimientos o selladores adecuados para protegerla de la corrosión. Verificación periódica. Realiza inspecciones regulares de las resistencias eléctricas para detectar posibles signos de daño y tomar medidas preventivas a tiempo. Factores a considerar al reemplazar una resistencia eléctrica. Al momento de reemplazar una resistencia eléctrica dañada, es fundamental tener en cuenta varios factores para asegurar la compatibilidad y el correcto funcionamiento del equipo. Algunos de estos factores incluyen: valor de resistencia. Verifica que el nuevo componente tenga el mismo valor de resistencia que el original o las especificaciones recomendadas por el fabricante. Tolerancia. Considera la tolerancia de la resistencia, que indica la variación permitida en el valor de resistencia. Elige una resistencia con una tolerancia adecuada para las necesidades del equipo. Tamaño y forma. Verifica que el nuevo componente tenga un tamaño y forma compatibles con el espacio disponible en el equipo. Tener en cuenta estos factores al reemplazar una resistencia eléctrica garantizará su correcto funcionamiento y evitará problemas futuros. Resistencias SMD. Las resistencias SMD son adecuadas para el montaje directo en superficie de placas de circuito impreso y se caracterizan sobre todo por su tamaño miniaturizado, que suele describirse con una secuencia numérica de 4 dígitos. Gracias al diseño de las conexiones, las resistencias SMD eliminan en gran medida las inductancias. Tienen una gran fiabilidad y estabilidad a largo plazo, incluso en condiciones ambientales difíciles. Las tecnologías utilizadas para los elementos de las resistencias van desde lámina metálica hasta las resistencias SMD bobinadas. ¿Cómo leer o interpretar las resistencias SMD? Para empezar, hay mayoritariamente 3 tipos de resistencias SMD. Las de 3 dígitos. Las de 4 dígitos. La CIA 96. Las de 3 y 4 dígitos se leen de manera muy similar a las resistencias clásicas, puesto que los 2 primeros dígitos nos dicen el valor sustituyendo los códigos de colores y el tercer dígito el número de ceros. En las de 4 dígitos es similar pero con un dígito más. Las más complejas de interpretar son la CIA 96, ya que su código poco nos dice sobre su valor, ya que el valor procede de una tabla de códigos y multiplicadores. Para estas es necesario que utilicemos una tabla de medidas con el valor correspondiente a cada signo, una tabla como esta. Medir el valor de una resistencia con multímetro. Buscamos nuestro multímetro luego de introducir las pinzas en el lugar que le corresponde según su polaridad. Nos aseguramos de colocar el eje sobre el lugar de ohmios, que es el de resistencia obviamente, y luego de colocarlo en el lugar que corresponde. Esto depende únicamente del valor de ohmios que nos indique la resistencia, ya sea de 200 ohmios o de incluso 200.000. En este caso es una resistencia de 140.000 ohmios, por eso coloco el eje sobre 200.000 ohmios. Luego colocamos las pinzas sobre la resistencia, no importa el lugar, recordemos que las resistencias no tienen polaridad positiva o negativa. Y ya con esto podremos ver el valor de ohmios en nuestro multímetro. Genial chicos, esto ha sido todo por el vídeo de hoy, espero les haya sido de utilidad y hayan aprendido cosas nuevas sobre el maravilloso mundo de la electrónica. Si este vídeo les ha gustado, no olviden por favor dejar su me gusta y mucho mejor suscribirse al canal. Hasta luego, adiós.